Creo que no se me ven los zapatos. Sí, se me van a dar los zapatos. Bueno, da igual. No son zapatos. Un momento. Esto es para... Un momento. Intervención. Ay, no, ya. Vale. Bueno. Ay, no. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Les voy a hacer un ejercicio muy práctico sobre la pintura y el impresionismo, ¿vale? Y para empezar, vamos a apropiar lo que es el concepto del impresionismo. El impresionismo es un movimiento artístico de vanguardia que surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. El objetivo principal de ese movimiento era capturar la luz, capturar el movimiento, capturar la fuerza, las tensiones de los objetos. Este movimiento rompe con ese canon estético que de pronto han visto en algunas obras de la iglesia, de la religión, donde se ve todo súper perfecto, se ven casi que contornos, se copia fielmente la realidad. El impresionismo no. El impresionismo lo que busca es mostrar esa rapidez, esa fluidez y como esos instantes pequeños de la vida cotidiana. Entonces en muchas de sus obras se puede ver como una pincelada rápida, se puede ver que son muy colores pasteles, muy colores vivos también. Les voy a ir pasando imágenes de obras para que se den cuenta de precisamente lo que son los trazos de estos exponentes artísticos impresionistas. Precisamente uno de los exponentes más importantes del movimiento es Claude Monet, que fue el que inspiró el nombre del grupo con esta obra que se llama Sol Naciente, Impresión Sol Naciente, que un crítico del arte vino y dijo, utilizó ese nombre para burlarse del movimiento, y pues los que se movían por esta rama lo apropiaron con orgullo y de ahí en adelante quedó como impresionismo. Otros exponentes son Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir y Camille Pissarro y Berthe Morisot. Berthe Morisot son las obras que tienen en la mano. Berthe Morisot es una de las exponentes mujeres femeninas más importantes del movimiento. Ella aprendió desde su casa porque no tenía las facilidades y el acceso como lo tenían Monet y los demás exponentes masculinos. Entonces, por lo mismo, el ambiente acá en el jardín. Vamos a tratar de pensar en cómo eran las dinámicas de Berthe Morisot. Entonces, ¿alguna apreciación pequeña que vean de las obras? Pues es que los colores, por ejemplo, que usa la mujer, Berthe, son como más cálidos en comparación con los de Monet. Aunque, por ejemplo, aquí en esta obra hay colores cálidos, aquí también el mismo sol pues es cálido, pero aquí se ve que hay como más movimiento, diría yo, y más calidez, y el contraste, ¿no? Entre lo cálido y los colores fríos. Pues yo de eso no sé mucho, pero no sé, me parece que son así como hechos como sin tanta precisión. Sí, correcto. Esa es la finalidad de ese movimiento. Ahora vamos a entrar en contexto histórico, porque es importante conocer el contexto histórico para saber el porqué de estos trazos, el porqué también de algunas obras
del movimiento. Y para eso, si han visto alguna vez ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Entonces vamos a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? Versión artista, versión pintura. Y para eso, les digo, van a tener unas pistas escritas. Acá las voy a dejar. Es una pista por cada pregunta, son 4 preguntas de selección múltiple. Se las voy a leer, también les voy a mostrar una imagen de una pintura impresionista y me van a tratar de dar la respuesta, preferiblemente solo con ver la imagen. Entonces, empezamos. Van a fijarse en esta pintura. Al mirar el cuadro de Pizarro, vemos una gran avenida repleta de edificios altos, carruajes y multitudes. ¿Qué gran proceso del siglo XIX provocó que millones de personas dejaran el campo para mudarse masivamente a ciudades tan grandes como París? A. El abandono de las ciudades para volver a las granjas. B. El crecimiento urbano provocado por la revolución industrial. C. La mudanza de toda la población hacia naves espaciales. D. La prohibición de vivir en casas de un solo piso. Levanten la mano que va a responder. La revolución industrial. B. La B. O sea, el crecimiento urbano provocado por la revolución industrial. Sí, claro. Bien. Siguiente. En la obra La estación de Saint-Lazare de Monet, las locomotoras y el techo de hierro representan un fenómeno global que cambió la geopolítica de la época. ¿Cuál es? A. La era espacial. B. La Revolución Francesa de 1789. C. La Segunda Revolución Industrial. D. El Renacimiento Italiano. Levante la mano. No, la segunda. La La Revolución Francesa, sí. ¿Estás segura? Seguro. No sé, hay más o menos lo que yo ¿Quiere una pista? Hágala. Léala y nos vuelve a dar su asociación de la respuesta. Le voy a volver a leer las opciones. A. La era espacial. B. La Revolución Francesa de 1789. C. La Segunda Revolución Industrial. D. El Renacimiento Italiano. La segunda revolución industrial. O sea, la segunda. Sí. Entonces ya desgastamos una opción. Siguiente. Antiguamente los pintores solo retrataban a reyes o dioses. En los cuadros impresionistas, como el de Renoir, ¿qué grupo de la sociedad se convirtió en el gran protagonista? A. Los caballeros medievales con armadura. B. Los emperadores romanos. C. La gente común y la nueva clase media, o sea, burguesía. Y D. Los astronautas. La nueva gente común. La gente común y la nueva clase media. La nueva clase media, sí. Bien. Y por último, mientras van pasando las imágenes, vayan detallando qué es lo que hay en ellas. Bien. En la Rue Montorgueil, Monet satura la calle con cientos de banderas francesas. ¿Qué régimen político celebraba su consolidación tras la caída del imperio? A. La Tercera República Francesa. B. El Imperio de los Países Bajos. C. La monarquía absoluta de Luis XIV. D. La Unión Soviética. Yo creo que la monarquía de Luis XIV. No. Ah, La Tercera República Francesa. la tercera república. Bien. ¿Qué les... Es que te lo recordaba. Vamos a mirar las imágenes y me van a decir por qué les dieron... Las imágenes les dieron esos indicios de esas respuestas. Pues aquí por las banderas. Esta última por las banderas. Pues aquí está, en la anterior era la gente La común. gente como en algo popular, Sí, como en un día festivo, algo así. en la plaza.
Esto sí se ve que es una estación de trenes, que eso es de la revolución industrial, eso es del siglo XIX. Sí. Y acá igual, ¿sí? Porque en el siglo XIX es cuando ya se consolida la necesidad de las vías públicas, del transporte público, porque ya pues ya están las empresas. Les cuento la historia de esta. Sí. Resulta que había un man que se llamaba Haussmann y tenía un proyecto, el proyecto Haussmann. Y él mandó a demoler las antiguas calles para construir estas avenidas, bulevares, para que pudiera pasar cómodamente todo el ejército. Y no ¿Solo por el ejército? para que pasaran todos los militares y pues no pudieran hacer contenciones la gente cuando protestara. Pues por lo mismo es tan ancha la calle. Se parecen las calles de Brasil. Listo. Esa es nuestro contexto histórico. Siglo XIX, 1800. En 1800, por lo mismo en la respuesta última, o en una de las preguntas que decía que la respuesta era 1789, pues no era coherente por lo mismo. El movimiento se desarrolla entre esa segunda mitad de la Segunda Guerra. O sea, Del siglo XIX. siglo XIX, 1800 en adelante. Sí. Ahora, ya se dieron cuenta cómo son las pinceladas, ya se dieron cuenta que no hay que pintar nada perfecto, que se pueden perfectamente salir de la idea de que tiene que quedar completamente correcto, fiel a la realidad. Entonces les voy a pasar cada uno su soporte. Ahí tienen pinceles, tienen agua, tienen pintura acrílica aquí y debajo de esos platos tienen pintura acrílica. Y lo que quiero es que ustedes pinten cualquier elemento de aquí de este jardín que les llame la atención. ¿Qué necesita? Pues como otro color, sería como un verde. Un verde. Hay que hacerlo. El verde se puede hacer con la mezcla del amarillo y el azul. Pueden mezclando esos colores, a ver qué resultado les da. Esto me dio un gris. Eso es verde. Principalmente, el movimiento se destaca por utilizar óleo y especialmente colores que son bastante claros, o sea, utilizaban mucho el blanco. Los tonos pastel. Y el tono blanco es uno de los tonos en óleo más costosos. Entonces, ¿qué nos puede decir ese pequeño dato de cómo eran esos artistas en ese entonces? Pues muy ricos. No le entendí lo que dijo, estaba perdida aquí en el dibujo. Mientras van pintando, yo les voy hablando. Sí. Resulta que el impresionismo se revela, por así decirlo, como un hijo de ese trauma de la guerra y una reestructuración urbana. ¿Por qué? Porque Francia fue derrotada por Prusia, lo que provocó la caída del Segundo Imperio francés. Y eso provocó el violento episodio de la Comuna de París. Entonces los impresionistas no pintaban una naturaleza genérica como la que vemos acá, sino que pintaban ese nuevo paisaje del capitalismo industrial y de la burguesía, que nació pues de ese nuevo orden político. En la Francia del siglo XIX, el arte era un asunto de estado y de prestigio geopolítico internacional. Y el Salón de París
en la exposición oficial de Academia de Bellas Artes, decidía que era arte y que no. Entonces, estos exponentes del arte impresionista dijeron, no vamos a comer cuento y vamos a montar nuestra propia galería, nuestra propia exposición, porque todos querían exponer. Entonces crean su propia exposición independiente en 1874, porque pues se consideraría como un acto de rebeldía. ¿Mil qué? 1874. Ellos pintaban el agua, el humo, el sol reflejado en la hierba, y no era solamente un experimento óptico, sino ya era, ya querían demostrar que ya la realidad no era fija, porque pues precisamente era muy cambiante todo el tiempo. Lo mismo les pregunto, ¿ustedes creen que si pintaran esto mañana, pintarían lo mismo? No, ¿Por qué? pues porque no es el mismo día. No, estaríamos en otro. Si yo estuviera en otro lugar, pues contaría algo diferente. No es lo mismo. Eso. Tratando de pintar ese pero no es como me entiendes. Quiero que piensen en un problema, en una tensión o algo pesado que veamos hoy en nuestro entorno o en el país. Y si ese problema fuera un color, una textura, ¿cómo se vería en esa pintura? ¿Cómo así? Piense en algo que esté pasando tensionante en estos momentos a nivel político, ideológico, económico del país. ¿Y usted cómo lo traduciría a nivel pictórico? O sea, ¿cómo se vería esa mancha? ¿Cómo se vería esa textura? Ese color. Se vería como turbio, como el agua del río, cuando empieza a bajar todo lleno de barro. Yo lo estoy pintando. ¿Sí me entienden? Yo lo vería así, como en la historia. Una lucha de dos colores, el azul y el rojo, los liberales y los conservadores. Y en la mitad, la mano negra. ¿Qué es la mano negra? Pues las fuerzas oscuras que mueven lo que oficialmente ni los azules ni los rojos quieren mover en el poder. Ahora que están pintando eso que ustedes fijaron del entorno, ¿se fijaron en cómo es su textura, en dónde le está dando la luz, qué partes son más claras? Por ejemplo, Yo lo yo puse estoy así. tratando de pintar ahí. Ay, ¿sabe qué? Voy a hacer el cuadrito en la ventana. ¿Ves? Lo que usted quiera pintar. Bueno, mamá. Pues yo le hice, lo quise diferenciar fue con las tonalidades. Las hojas verdes oscuras y las hojas claras. Las claras es donde está más brillante la luz y las oscuras es donde no. Y los frutos, las flores. Todavía tienen tiempo para seguir pintando, entonces quieren hacerlo. Ya que sigue acabando.
imágenes acá. Si quieren escoger otro elemento del entorno, retratarlo. Uy, Carolina me arregló. Si no le voy a poner más ahí. Más este verde. También mientras pintan, piensen ¿Quién? en esas mujeres como Berthe Morisot, que tenía que pintar desde su casa, lo que pudiera encontrar allí, porque ella no podía salir, ¿Por qué no podía salir? no tenía permitido salir a la calle. No, estaba presa. No estaba presa, pero eran las reglas sociales de la época y no podía salir. Puedes seguir pintando, todavía tienes suficiente tiempo. Bueno, entonces vamos a dibujar algo así como aquí el güey. Quieren cambiar de pincel, o cambiar de pincel. Francia siempre ha sido un país muy revolucionario y lo que fue antes de desde la conformación de los grandes imperios en inicios de la Edad Media, siglo VII de nuestra era, ellos han luchado por mantener la unidad nacional y territorial y han pasado muchos siglos y formas de gobierno, pero siempre manteniéndose como una potencia. Pero lo que ha caracterizado al pueblo francés ha sido esa mirada muy revolucionaria de la vida y de la política, de la sociedad, de la economía, de la cultura y pues en la cultura del arte. Los franceses siempre han estado ahí como en la lucha y en la resistencia. De hecho, es gracias a la traducción que hace Antonio Nariño de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia en el siglo XVIII, que se inspira Bolívar y el movimiento independentista criollo, ¿sí? Aunque quienes van a ayudar a financiar en parte de la revolución de la independencia van a ser los ingleses, también van a ser los franceses los que apoyen e impulsen esa revolución, ¿sí? Entonces, cuando ya se desarrolla el capitalismo en Europa en el siglo XIX, no se desarrolla en el siglo XIX como tal, eso se viene gestando desde la Edad Media en el siglo XVI, porque lo que va a hacer el descubrimiento de América va a catapultar el desarrollo de las fuerzas productivas por la cantidad de oro y metales preciosos que van a impulsar el desarrollo de la economía en Europa. Y entonces los franceses
siempre han tenido como ese espíritu revolucionario, pero no ha sido solo por ser rebeldes, sino por tener acceso a la cultura, por ser solidarios y por esto, y los principios que inspiraron la Revolución Francesa, que fueron fraternidad, igualdad, solidaridad. Pero es también el desarrollo de la filosofía y de poder tener espacios para esto, para pintar, cosas que los pueblos latinoamericanos no nos permitieron, y solo hasta ahora es que se medio están viviendo porque nos borraron la memoria. Ya, yo ya creo que no voy a hacer más ahora. Ah, pues todavía no ha amanecido, pero me lo imaginé por la tarde. Okay. Bueno, ténganlo ahí un momentico en lo que se va secando. Mientras van pensando qué le están diciendo a la persona que mire su cuadro sobre cómo se sienten hoy o sobre la problemática que les mueve. Yo solo pinté una mata de mi jardín, que la tinta, el bajo menos, y la ventana. Y bueno, antes de hacer este ejercicio, ya habían notado las cosas que retrataron en la pintura. No, yo sí, cuando le echaba para la mata, esos son los lazos de amor. Ay, con la mata de lazo de amor. Los lazos de amor. Eran conscientes de la textura de la planta, de la dirección que tiene ella en sus hojas. Traté de imitar, sí. ¿Y por qué pintaron las plantas y no la ventana? Yo pinté la ventana. ¿Por qué no pintaron solo la ventana? Pues porque me llama más la atención las plantas. Me di cuenta de que iba a pintar, entonces yo no soy experta en esto, pero sí me ocurrió. A mí, ¿por qué? Porque tienen vida. Las plantas. También me encantan las flores. Uy. Ahora, Ya ahora. yo estoy pegando acá las obras que ya vi. Mientras las termino de pegar, van a ir identificando qué similitudes o qué diferencias tienen con sus obras, que ustedes creen que adaptaron de las pinceladas que ven acá, de los colores, que creen que apropiaron de estas imágenes. Yo creo que la imprecisión que hay está más que vista en la vía. ¿Sí o no? ¿Cuál impresión? ¿Ah? ¿Cuál impresión? Imprecisión. ¿Imprecisión? Sí, de los trazos. Sí, de que no hay como una silueta perfecta, definida, sino que es como manchones. Manchones. ¿Y creen que esos manchones son aleatorios, son porque sí o tienen algo que ver? O tienen algo que decir, hicieron plasmar una idea, pero pues no así como tan cuadriculada como me gusta hacer yo, por ejemplo. Y que pues si el movimiento es el impresionismo y es captar un momento,
pues cuando es como por decir una fotografía, por decir, pues en la fotografía pues la técnica es distinta obviamente, pero en la pintura pues si es captar el momento uno no puede ponerse con tanto detalle, porque entonces pierde la esencia de ese momento que quiere captar. Sí. Y esa mancha que aporta además de una dirección en las cosas que hay en la pintura. Aporta volumen. Claro. Sí, porque por ejemplo aquí se le ve que es una silla, que está sentada en una silla. Aporta textura. Sí. Poco, sí, por ejemplo allá en ese cuadro se ve que eso es como raro, como piedras. Y si nos ubicáramos en esos tiempos, en aquel siglo, segunda mitad del siglo XIX, ¿ustedes hubieran pintado lo mismo? O sea, este mismo jardín, pero en ese tiempo hubieran pintado igual, en ese año. Yo no sé. Yo no creo. De pronto, en ese tiempo para uno sería más difícil tener los objetos con que pintar, como ya existían. Ya existían, pero entonces serían igual de accesibles para ustedes que son de Ceres. No, No. Empezando porque uno pobre que... porque en ¿Y ese quién le hubiera tiempo- comprado a uno las Sí, cosas? oye lo que ella dijo con respecto a la pintora esta, que lo hacía desde la casa porque no podía salir, pues menos todavía, porque esa gente lo tenían a uno encerrado o no les permitían salir como nosotros ahora, que salimos, vamos, venimos, volvemos, la libertad, ¿no? Que hay en la vida. Y eso que Francia es la cuna de la libertad. Sí, pero pues no es la libertad generalizada. Sí, porque los derechos del hombre y el ciudadano, no de los hombres y las mujeres. Entonces eran los hombres los que tenían libertad de elegir y no todos los hombres los que tenían plata. Entonces no hubiéramos podido pintar nada. No hubiera tocado, ¿qué? En la cocina, por allá en una fábrica, alejada de los hijos, porque eso sucedió en Francia. Y de allá el movimiento sufragista en un papelito. Sí. Entonces podría decirse que Berté ¿Ves qué es la muchacha? fue una feminista de su época. Puede ser que... No. Pues por lo que pintó, sí, porque pintó mujeres, una sola, otra en compañía. Tendría su libertad feminista mentalmente, pero no como en la libertad que lo haya ahora. Tengamos en cuenta que estas artistas y artistas femeninas y masculinos eran, por así decirlo, de una clase social Alta. medianamente alta porque tenían acceso a algo tan costoso como la pintura. Pintura en óleo, que es bastante costosa, incluso todavía. Bueno, en ese tiempo, pues ya en esa época, los papás o los padres le pagaban a los hijos y a las hijas las enseñanzas físicas, las enseñanzas de aprendizaje, por ejemplo la pintura, la lectura, esas cosas se las pagaban
ahí adentro de sus casas. Ok, Ya se está grabando porque se apagó el micrófono. ¿cuál se apagó? Los dos. De todas maneras, ahí el teléfono tiene buen... No sé si registró sonido. Yo espero que sí. Bueno, no sé si registró todo el sonido. Espero que sí. Si no, pero... Listo. Entonces, vamos a analizar bien cómo fueron las marchas de ustedes en comparación con estas que acaban de ver. ¿Lograron que una mancha de color hablara del ambiente o de la energía del lugar sin necesidad de hacer un dibujo perfecto con reglas y líneas rectas? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Se escucha? No. Creo que hablan de... ¿Creen que una pintura hecha con manchas y trazos libres puede ser más honesta o transmitir más fuerza que un dibujo perfectamente delineado? No, el dibujo así como, ¿cómo se dice? Impresionista, también dice muchas cosas. ¿Y creen que este tipo de movimiento sirve para hacer crítica social? ¿Se puede hacer crítica social con él? Sí, claro, con más tranquilidad, ¿Por qué? porque no hay una regla definida. Se puede hacer una exposición de su inconformidad, de la inconformidad de la persona o del ambiente. ¿Y cómo se vería esa inconformidad en la pintura? ¿Solo con la imagen, la composición de la imagen? No, ¿cómo así? No, pues con los colores. Claro, pues si usted no ha visto los grafitis luego, los grafitis es una forma de inconformidad. Sí, pero ya es otro movimiento aparte de eso. Bueno, pues es que esto casi no lo ve uno callejero. Entonces, ¿en qué contexto se inscriben este tipo de pinturas? Donde En uno los las puede museos, ver. en los museos de arte, en las galerías de arte. ¿Y eso qué nos dice? Que son sí, sitios cerrados. Pero pues hoy en día los museos tienen otro concepto mucho más abierto y más flexible que los que habían en el siglo XIX. ¿Sí? En la época del siglo XIX los museos eran para la élite, pero hoy en día hay museos en todas partes. Sí, pero no todo el mundo tiene esa conciencia de ir a un museo. ¿Y qué piensan de lo que hicieron todos estos exponentes de este movimiento al hacer ellos su propia exposición? Pues que estaban dando una voz de protesta porque lo estaban sacando del parche. No los dejaban exponer con los demás, entonces pues venga, hagamos lo de nosotros y mostremos que también es valioso, que es importante, y entonces pues les obligó a los demás a que los incluyeran. Sí, así es. ¿Por qué creen que sentarse a manchar un lienzo con los pinceles, las manos y el cuerpo sigue siendo algo valioso y poderoso? Porque la pintura es uno de los medios que todavía siguen vigentes después de tantos años de existir. Pues porque cuando uno no puede hablar, cuando uno no puede expresarse abiertamente, porque por condiciones sociales, políticas, principalmente militares, pues el dibujo nunca pasa de moda.
es una forma de expresarse, hasta para los ciegos, para los sordos, para los mudos, ¿sí? Incluso para las personas que no tienen extremidades, como las manos, pues lo pueden hacer con los pies. ¿Cómo pintan todas esas personas que mencionan? ¿Cómo ellos pueden pintar un sentimiento? ¿O ustedes cómo pintan un sentimiento? ¿Cómo lo plasman? Los sentimientos. ¿Eso lo puede pintar, eso lo puede representar una cámara? No, claro que no. ¿Lo puede representar un video? Un video sí puede representar el estado de ánimo que tenga la persona o la situación. Ahora, eso en cuanto en relación al arte, al movimiento artístico, al medio que es la pintura. Pero ahora quiero que me digan de qué manera el ejercicio modificó su idea de lo que significa traducir la realidad en la pintura en lugar de hacer la copia fiel de ella. O sea, ¿cómo usted considera que este ejercicio le aportó a usted los conocimientos necesarios y le despertó esa reflexión de cómo se puede traducir esa realidad a la pintura? Sí, sí me lo despertó y pues tenía una idea de lo que hacer que a mi edad a mí me da pereza pintar. Pero cuando estaba niña me gustaba dibujar. Pero por ejemplo, si me sé que borda y teje, sobre todo con el bordado, al aprender de esta manera, se va a preocupar, por ejemplo, de la misma forma por los acabados. No, porque ya el bordado ya viene, depende de lo que yo esté bordando. Yo ahorita estoy bordando hojas y flores y lo importante es que me quede muy parecido a lo que estoy haciendo. ¿Sí? Las imágenes que uno toma para hacer un bordado o hacer un tejido, esas son las que uno sigue, es como el patrón, ¿no? Pero al aprender esto, Pues sí, también me gusta. lo puede aplicar. Claro. Yo sí, la verdad es que como casi no me queda tiempo para pintar, para mí sí, pues es como encontrar la forma de pronto sacar esas ideas que a veces uno se bloquea para hacerlo a nivel escrito, que es en lo que yo más me desenvuelvo en mi expresión oral y escrita. Entonces el dibujo sí le da a uno como esa posibilidad de expresar de otra manera y de pronto desbloquear esas ideas que a veces no puede uno aterrizar en el texto. Pero ojo que las dos ya han mencionado varias veces el dibujo. Y hoy no hicimos dibujo, hicimos pintura. Pues de pronto está mal interpretada la palabra dibujo en mí, porque pintar o dibujar no es lo mismo. No. El dibujo es un boceto hecho con lápiz, con grafito, con carbón, con otras técnicas. Es una técnica seca. Esta es una técnica, por así decirlo, húmeda. ¿Sí? Sí. Tiene color, a diferencia del lápiz. Nos lleva uno a un momento más de tranquilidad. Por ejemplo, yo que en estos días he estado pasando cosas duras, poder pintar es como entrar en otro mundo, diferente a estar pensando Se desconecta uno del diario. y de lo que le esté haciendo estrés o presión.
dibujar a uno lo estresa, porque uno quiere una forma definida, la pintura no. Pues así es bueno, me gusta porque no hay tanta precisión. Que este movimiento precisamente se trata de hacer bocetos rápidos, pero con la pintura. Por lo mismo se ve así tan manchado, tan desprolijo. Acá por lo menos esta pintura donde lo hubiera hecho realista o hiperrealista no hubiera quedado nada igual porque se trata de capturar la luz y la luz se mueve y va cambiando, va configurando diferente la estructura con la luz. Entonces, por lo mismo, entre más rápido la pueda hacer, mejor. ¿Qué elemento de este entorno que antes pasaba desapercibido cobró relevancia hoy al intentar observarlo desde la mirada impresionista? Que pasaba desapercibido hoy cobró más presencia en la mente. Lo que yo les preguntaba, se dieron cuenta de si la hoja tenía arrugas, si tenía pepitas, si la hoja iba hacia abajo, iba hacia arriba. No, pues es que yo siempre observo las plantas cómo están, a ver si ya florecieron o van a florecer. Yo pienso que más que de los elementos tangibles es más la reflexión que le genera a uno bueno, estamos en un espacio que es cotidiano de todos los días, pero estamos a 8 días de unas elecciones, donde hay una tensión en el país, donde yo he vivido cosas fuertes, y pensar y poderlo meter ahí, pues eso me pareció a mí que sí, de algo nuevo que puede incluir a través de la pintura. ¿Y qué tensiones, conflictos o dinámicas de nuestro contexto actual eligieron plasmar y por qué consideran que el trazo o el color que usaron fueron los adecuados para expresarlo? Pues los colores que usé en la planta, pues es lo que veo de ti, ¿no? En cuanto a la tensión o el conflicto, ¿qué pensó? ¿Pensó en uno? No. Estaba metida en el cuento de hacer una pintura. Yo sí ahí puse pues lo que les decía, ¿no? El conflicto político que históricamente ha marcado nuestro país entre liberales y conservadores. Pero también el amarillo, ¿no? El amarillo que es como, pues no colocándolo como la bandera de Colombia, sino como del conflicto en político y ideológico, y a la vez esa mancha oscura que ha estado ahí, que ha sido la guerra, pero el amarillo como esa esperanza, ¿no? Porque para mí el amarillo es esperanza, ¿sí? Y sobre la base del verde, que es nuestra diversidad y es nuestra riqueza, no pensando en las esmeraldas, sino en la naturaleza. Sí, entonces por eso tiene como más proporción de verde que de los otros colores. Está más el verde y el amarillo, y aquí el agua, porque estaba lloviznando en el momento en que estábamos pintando. Sí, y que para mí el agua es un elemento muy importante porque sin eso pues no hay vida, no hay esperanza. Y la vida pues no fluye. ¿Y por qué ubicaste acá arriba esas tensiones? Porque es muy fuerte lo que estamos viviendo en el país, están amenazando gente, están matando gente, y es muy probable que eso siga sucediendo si gana de las prillas. Okay. ¿Qué momento de la sesión, ya sea la parte en la que hicimos el juego, este taller de pintar o estas reflexiones últimas, detonó un cambio significativo en la forma de pensar ante el arte? ¿Cuál de las etapas? Yo pienso que el momento de la creación y esto último que estamos haciendo, de poder reflexionar lo que hicimos,
y expresar las ideas, porque ya hay como que una apropiación de eso que se vio desde el inicio. Sí. Antes de, bueno, si yo no les hubiera hablado sobre el concepto del impresionismo y ese contexto histórico, ¿qué hubieran dicho a primera impresión, a primera vista, de esas obras? ¿Qué son qué? Pinturas. Pues como pinturas como no tan definidas, pero sí se ve la definición de lo que han podido expresar. Sí, pero no son tan... La diferencia entre una pintura bien hecha o con definiciones finas a esta que es así ¿cómo se dice? Bueno, muy precisas, ¿no? Entonces, pues, ve uno eso así, parece que fuera como una foto, como cuando uno toma una foto y le queda movida la cámara, así que así están las fotos. Pinturas. Ustedes porque pues tienen los conocimientos previos, pero si supongamos llamamos a los vecinos, ¿qué creen que dirían de estas obras? Pues que no les gustan, me imagino yo. Pues de Porque- pronto algunos dirían que algunas les gustan y otras que no las entienden y que eso dónde es, y seguramente no les gustaría, sí. ¿Cómo? ¿Me van a decir algo? Sí, porque las personas que no tienen, bueno, nosotros sabemos que usted estudiaste, que nos gusta lo que usted hace, entonces uno lo valora, ¿no? Porque usted es una persona valiosa para nosotros. Pero si yo, por ejemplo, antes, pues sí me gustan mucho los dibujos de tu abuela y las admiro y todo eso, ¿Dibujos? por las pinturas de doña Laura. ¿Cómo se llama Laura? Patricia. Patricia. Ella llama así Laura Patricia. De hecho no, pero le gusta el Laura. Bueno, ¿qué piensan de cómo se sintieron con el ejercicio? ¿Fue difícil? No, ¿Fue algún concepto que les haya quedado así como inconcluso? pues a mí sí me quedó mi dibujo inconcluso porque no tenía muchos colores ahí. Ahí abajo algunas. No, pero pues no, la verdad me sentía como cuando está uno en casa ajena. No voy a tocar nada porque no quiero dañar. ¿Sí entiendes? Se sabe que acabé de llegar de casas ajenas. Sí. Entonces no es lo mismo. Cosa tan difícil. ¿Seguirían pintando? Yo sí. Teniendo en cuenta que hicimos esas pinturas en 20 minutos o menos. Sí, de hecho yo hacía tiempo no pintaba. Uy, pero años. Años. Yo estuve pintando, ayudándole a doña Luz allá en Bogotá, a pintar una tela. Ella está haciendo... Hace ya, ¿sabe cuántos años no pintaba yo? Hacía 11 años. No, yo sí estuve pintando hace 8 días, estuve allá donde ella y me dijo, me llaman y me va a ayudar a pintar las materas. Ah, ¿cómo? Que no se me salga el ejercicio. Ah, bueno. Y sí pinté materas. Yo estaba, lo que sí he hecho es cerámica, eso sí, pero con arcilla. Pero pintar, ¿Algún comentario? Está por llover, ya está lloviendo, hagámosle. ¿no? Estuvo súper chévere. De pronto, Sí, me gusta. uno cuando ve esto, pues entre adultos o jóvenes de 14, 15 años en adelante, puede uno captar la atención. Pero ya con más pequeños, creo que este tema no entraría. Sí entra, en azul sí entra. Pero yo digo en la adolescencia, en el bachillerato, es que ahí ya es otro nivel. Ah, claro. Sí, porque concentrar la atención en ellos es muy difícil.
pues con esa estructura. En los niños pequeños es diferente. ¿Sí? Claro, sí, porque a ella le encanta esas cosas. Y ellos aprenden diferente, porque son una esponjita, pero ya cuando llegan al bachillerato, o sea, digamos de grado séptimo, yo no sé, esto todavía puede hacer cositas con ellos, modelarlo, pero de séptimo, 12, 13 años en adelante, hasta los 15, 16, ellos están en otras cosas. O sea, les pegan más otros movimientos artísticos, diría yo, desde lo que he observado con los jóvenes, y ya en la media, décimos y onces, yo creo que sí serían más atentos y entenderían mejor los conceptos. Claro está que si no hubiera arte desde preescolar y pudiera hacer todo este ejercicio, ya en 11 uno dominaría todos estos temas y diría, no, yo quiero hacer mis funciones desde este movimiento, que es lo ideal, y eso es lo que le apuesta al sistema educativo con los movimientos, pero eso no se da. Terminamos. Sí, muchas gracias. Bueno, Gracias, Mariluna. Y te vas a recoger porque se van a mojar las. sí, Te vale. Voy a posar acá.